Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en Jicotencatl, en donde se llevará a cabo el sexto foro dentro del Foro Mexicano en el Mundo Diagnóstico y Perspectivas en las Relaciones Internacionales, el cual tiene por nombre la visión de los representantes diplomáticos de México en América del Norte. Esa fue la que hace algunos minutos pues acabamos de observar. En este momento está iniciando esta reunión de trabajo, la cual tiene por nombre la visión de los representantes diplomáticos de México en América del Norte. Muchas gracias por la asistencia aquí a esta sede de la Casa de Jicotencatl del Senado de la República, y ahora vamos a dar pie a esta mesa redonda titulada La visión de los representantes diplomáticos de México en América del Norte, con la distinguida presencia, por supuesto, de nuestro embajador Eduardo Medina Mora, embajador de México en Estados Unidos de América, con el embajador Francisco Suárez Dávila, embajador de México en Canadá, con Carlos Manuel Sada Solana, cónsul general de México en Los Ángeles, y Juan Mauricio Tucé Ribot, cónsul general de México. Perdón, Tucé no, es Francisco del Río, que es nuestro cónsul en Toronto. Y voy a permitirme leer la semblanza del licenciado Eduardo Medina Mora, no sin antes poner sobre la mesa algunos tópicos. Por ejemplo, ¿cuáles serán los retos más grandes que enfrentará la red consular mexicana en Estados Unidos como resultado de las medidas ejecutivas que se van a implementar o que se están implementando en este país? ¿Y qué acciones específicas se tienen delineadas para responder a dichos retos? O también, ¿cuál sería la estrategia de México frente a los socios norteamericanos en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico? U otra, que cuáles podrían ser las implicaciones en mediano plazo del Acuerdo Bilateral de Yacimientos Transfronterizos. ¿Cómo va nuestra relación? ¿En qué momento está pasando esta relación que tenemos con México con Estados Unidos? ¿Y cuál es el papel hoy por hoy que juega Canadá en esta relación trilateral? El licenciado Eduardo Medina Mora es el actual embajador de México en Estados Unidos y previamente se desempeñó como titular de la Embajada de México en el Reino Unido. Ha sido Procurador General de la República, secretario de Seguridad Pública y director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En el sector privado también fungió como director adjunto del Grupo DESC y una compañía dedicada a las autopartes, petroquímicos, agronegocios y bienes raíces. Además, coordinó al equipo de asesoría legal del gobierno mexicano en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el embajador Eduardo Medina Mora es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cuanto. Tiene usted el uso de la palabra, señor embajador. Muchísimas gracias a todos ustedes, mi querida amiga senadora Marcela Guerra. En primer lugar, una felicitación por la feliz iniciativa de organizar este foro sobre México en el mundo, precisamente en un momento en el que nuestro país intenta replantear su posición en el mundo, pero ciertamente, como se ha dicho aquí, implícitamente en el panel anterior, está claro que México tiene relaciones con todas las áreas del mundo, y México es, sin duda, por identidad, cultura, idioma, historia, latinoamericano. Pero también
y esta es una distinción que es relevante en castellano porque tenemos dos verbos diferentes para denotar algo que en inglés solo existe uno, está en Norteamérica. Somos Latinoamérica por identidad, cultura, idioma, historia y tradición, pero estamos en Norteamérica y nuestra interacción económica y nuestra integración en términos de nuestro pueblo está en esta región del mundo. Y en esta lógica habría que señalar que la frontera sur de Norteamérica quizá no está en el Suchate, el río que divide a México y Guatemala, sino en el Darién, la selva que divide a Panamá con Colombia. En la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, uno de mis sitios preferidos en Washington, hay un mapa del cartógrafo alemán Martin Waldseemüller, publicado en 1507. Es el primer mapa que dice América como palabra para denotar esta región del mundo. El territorio en América, que hoy corresponde a México y Estados Unidos, está marcado con unas palabras en latín que dicen terra incógnita, territorio desconocido. Más de 500 años después de la creación de este mapa, en buena medida seguimos siendo eso, dos desconocidos. Esto es así a pesar de la enorme cantidad de temas que nos unen y de un fenómeno innegable, la integración de nuestra región de América del Norte. Probablemente no existe en el planeta ninguna relación bilateral tan complicada como la que une a nuestros dos países. Tampoco existen dos países que sean tan importantes el uno para el otro. Nos une una frontera de más de 3.000 kilómetros, comerciamos productos y servicios, como se ha dicho aquí, por casi 1.400 millones de dólares por día, y tenemos una historia común, compleja, que aún continúa moldeando nuestra realidad. Por encima de todo, nos une nuestra gente. En México vive la comunidad más grande de estadounidenses en el mundo, sin contar los chicos mexicanos, pero también estadounidenses que nacieron en los Estados Unidos, que son ciudadanos de ese país y que han sido retornados a México junto con sus padres que fueron deportados, que son alrededor de 400,000 personas. Hay 1 millón de ciudadanos estadounidenses de pasaporte azul que viven en México. Ningún otro país alberga una comunidad tan grande de estadounidenses como México. Y ciertamente en los Estados Unidos radican alrededor de 11 millones de personas nacidas en México, que sumados a los más de 23 millones de personas de origen mexicano constituyen el grupo más grande dentro de la comunidad hispana, que es la minoría más grande dentro de los Estados Unidos. Alrededor de 35 millones de personas, pues, de origen mexicano radican en los Estados Unidos. A pesar de todos estos factores que nos unen, nos separa también el desconocimiento mutuo, los estereotipos, las historias que a veces contamos, pero que no tienen sustento en hechos y datos duros. Una cantidad muy importante de estadounidenses no sabe de nuestra diversidad y su visión sobre nosotros carece de profundidad. Nuestra comprensión de ellos también, y hay que decirlo, es muy limitada. Frecuentemente los estereotipos que tenemos el uno del otro siguen definiéndonos mutuamente y reeditándose de forma continua. La historia común entre nuestros pueblos es una de movimiento. En primer lugar, movimiento económico. Por la complementariedad de nuestras economías, a mayor integración, mayor beneficio a ambos lados de la frontera. México es hoy el tercer socio comercial de los Estados Unidos y sus exportaciones hacia ese país han aumentado más de 440% en las últimas 2 décadas. En sentido contrario, México importa casi la misma cantidad de bienes de Estados Unidos que todos los países de la Unión Europea juntos. Si miramos el crecimiento del comercio bilateral solo en 2014, alrededor de 15,000 millones de dólares, esta cifra supera todo el comercio que México tiene hoy con los países de la Alianza del Pacífico. Supera también el comercio que tenemos con Brasil, Argentina y muchos otros países de Sudamérica juntos. Muchos productos en estos sectores están hechos, como se ha dicho aquí, en Norteamérica. Juntos, los 3 países nos convertimos en la zona económica más potente del mundo. Yo no creo que estemos llamados a ser
la zona económica más potente del mundo. No hay duda de que Asia, China en particular, va a crecer más que ninguna otra zona del mundo en los siguientes 20 años. Pero el balance de geografía, recursos, particularmente la energía, la demografía en nuestra región norteamericana nos posiciona sin duda como la región mejor dotada en términos competitivos, en términos de factor humano y en términos de capacidades de innovación, de incorporación de esta innovación a manufacturas y servicios para constituirnos como la región más competitiva del mundo. Lo seremos siempre que nos encarguemos de reducir los costos de transacción y de invertir mucho más en nuestro capital humano. Subrayo lo dicho por el subsecretario Alcocer hace un momento, la educación es muy importante, podrá y es a veces, muchas veces entretenida, pero sobre todo cambia la dinámica de las personas y su capacidad de transformar su mundo y el mundo en el que viven. El objetivo de reducir los costos de transacción, los gobiernos de México y Estados Unidos han invertido en proyectos de infraestructura fronteriza de una manera muy importante. Subrayo solamente el cruce San Isidro-Chaparral, en la que se han reducido los tiempos promedio hace 6 meses de 3 horas y media a un promedio de 30 minutos hoy día. Parecía imposible, cuando se aplica la tecnología, se pone el staff, el personal, se genera la coordinación, es posible realmente reducir los tiempos de espera y los costos de transacción. La estrategia para mejorar la competitividad regional debe contemplar también el desarrollo de una fuerza laboral preparada para enfrentar los retos y oportunidades del futuro. De ahí que se haya concretado el compromiso de nuestros países con la educación, catalizado en el Foro Bilateral para la Educación Superior, Investigación e Innovación, FOBESI. Este foro ha promovido plataformas como Proyecta 100,000 o los 23 acuerdos formales de colaboración entre universidades mexicanas y estadounidenses. Con gran esfuerzo y el compromiso de diversos actores entre México y Estados Unidos, hemos logrado aumentar en un solo año de 14,000 mexicanos estudiándose en Estados Unidos en 2013 a 27,000 en 2014. La integración no es solo económica. Hoy día viven en Estados Unidos, como decíamos, más de 34 millones de personas de origen mexicano. Esta comunidad mexicoamericana está económica, social y culturalmente ligada a ambos países y será el motor de la relación en el futuro. Esto es algo que tenemos que entender a cabalidad. Su dinámica demográfica es muy distinta al resto de los Estados Unidos. Es una población en promedio mucho más joven que el resto y además con índices de fertilidad mucho más altos, lo cual implica que su peso relativo al de otros grupos va a crecer significativamente. Tanto es así que la expectativa que para el año 2050 los hispanos, incluyendo los mexicoamericanos, serán el principal grupo demográfico en los Estados Unidos, por encima de los blancos no hispanos, de los afroamericanos, de los asiáticos, de cualquier otro grupo. Sobre esta base, el reto es comprender a esta población, cuya conformación, aspiraciones y destino no corresponden en lo absoluto con los estereotipos que se han formado respecto de ella a ambos lados de la frontera. Estos estereotipos que se reproducen en los programas de la televisión y en las películas de Hollywood, que no hacen justicia a la potencia extraordinaria de este grupo humano de mexicoamericanos en los Estados Unidos. Si queremos potenciar las capacidades de este grupo y aprovechar el profundo apego que tiene a ambos países, debemos comenzar por entender primero que el miembro promedio de este grupo ya no es el hombre de 40 años que emigró al norte y que no habla inglés. Nos estamos refiriendo ahora a que la persona promedio es una mujer de 18 años que es bilingüe, bicultural, que está perfectamente conectada con las tecnologías de información, que está a punto de entrar a la universidad y que además de ser también americana, independientemente del pasaporte, se muere en la raya porque a México le vaya bien. Tenemos además que entender que esta población representa en realidad lo mejor de México en capacidad emprendedora, en valores, en ética de trabajo y en valentía. En resumen, tenemos todo que aprender de ello y muy poco que enseñarles. Obviamente las oportunidades se generan a partir de las decisiones ejecutivas del presidente Obama a propósito de la acción diferida para jóvenes que llegaron
edad temprana a los Estados Unidos y ahora a los padres de ciudadanos estadounidenses, que ha sido suspendida, como se señalaba aquí, temporalmente por un juez federal en el estado de Texas, pero que confiamos que la apelación que haga el Departamento de Justicia y que se apega a los precedentes que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos han tomado respecto de acciones similares que todos los presidentes de los Estados Unidos, sin excepción, han hecho en los últimos 30 años, puedan llevar estas acciones a su permanencia en el futuro y a cambiar la circunstancia de dignidad, oportunidades y certidumbre para nuestra comunidad en los Estados Unidos. Yo estoy cierto de que en esta comunidad encontramos el mejor de nuestros valores y ciertamente que nuestra obligación como embajada, como consulados, está en trabajar precisamente alrededor de estos tres conceptos: dignidad, certidumbre, oportunidades, y que el esfuerzo consular está orientado para acompañarles en este proceso de aprovechar las oportunidades que darán estas acciones ejecutivas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos una vez que se supere este obstáculo judicial temporal, y evitar que haya abusos y ciertamente hacer que aprovechen de la mejor manera esta circunstancia para mejorar su nivel de vida y sus capacidades. Termino con una anécdota que me parece muy importante. Quizás a propósito de los estereotipos en economía y en población entre México y los Estados Unidos, lo único que nos queda es seguir lo que algún día me dijo Felipe González, expresidente de España, que había que seguir en política, que es la técnica evangélica. Porque el evangelio, me decía don Felipe, es muy poderoso para los creyentes porque es verdad revelada, es decir, es Dios mismo hablando al oído del creyente. Pero para el común de los mortales, todos nosotros, la mayoría, es verdad repetida, porque cada 8 días oímos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y el mensaje algún día termina por permear. Al final, quizá ninguna relación sea tan basada en emociones que no tienen nada que ver con la realidad, con los hechos y los datos duros, y necesitamos difundir los hechos y los datos duros que sorprenden a los más educados norteamericanos, estadounidenses respecto de México, y que sorprenden también a los más educados mexicanos respecto de los Estados Unidos y de nuestra comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos. Es cuanto. Muchísimas gracias, Marcela, por la oportunidad. Muchas gracias al embajador Medina Mora por su ponencia, y vamos a darle el uso de la palabra al maestro Francisco Suárez Dávila, nuestro embajador en Canadá. Francisco Suárez Dávila es el titular de la Embajada de México en Canadá. Previamente se desempeñó como secretario general de la Fundación Colosio, ha sido subsecretario de Hacienda y Crédito Público, diputado federal, representante de México ante la OCDE, director también general del Banco de Mexicano Somex, también representante de México ante el Fondo Monetario Internacional, también gerente general de Asuntos Económicos y Comerciales del Banco de México y vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. El embajador Francisco Suárez Dávila cuenta con una maestría en Economía por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Adelante, señor embajador. Muchas gracias, senadora Marcela Guerra, senadores, embajadores, cónsules, señoras y señores. Me da mucho gusto ver a un grupo tan nutrido de estudiantes en esta reunión. Es para mí un gran gusto compartir este foro con el embajador Medina Mora. Comento que casi somos el 1 y el 2 de la selección de Norteamérica, porque compartimos, de hecho, muchos de los foros, tengo ese privilegio de hacerlo. Y por supuesto con dos grandes cónsules de México, el cónsul del Río y el cónsul Sada. Me sumo a las felicitaciones al Senado de la República por esta gran iniciativa para realizar una evaluación de la política exterior. Quiero agradecer de manera especial a la embajadora Marcela Guerra, pero sobre todo no solamente el privilegio de estar aquí, sino gracias a la invitación puedo estar aquí y no como están en Ottawa ahorita mis colegas a menos 25 grados. Así que desde luego eso ya es ganancia, estar aquí y no a menos 25 grados.
Al hablar del estado que guardan las relaciones entre Canadá y México, debo decir que la relación se ha nutrido de una activa y eficaz diplomacia parlamentaria derivada de 2 reuniones binacionales. La última celebrada en Ottawa, en que la senadora Guerra encabezó la delegación. Su contraparte fue el senador Nolan, que en ese momento era el presidente del Senado en funciones. Al día siguiente de que terminó las labores de la delegación mexicana, fue electo líder del Senado. O sea que, como me contó recientemente, le dimos muy buena suerte en lograr este cargo muy importante. Me voy a referir puntualmente a avances, retos y políticas. La mala noticia es que después de 2 excelentes paneles, voy a ser un poco repetitivo. Creo que la buena noticia es que si se sumaran las ideas de estos 2 paneles, se podría integrar sin duda un consenso de América del Norte, lo cual habla de la importancia de las ideas. Aquí tenemos prácticamente lo que sería una cumbre eficaz de América del Norte. Comentarios puntuales. La relación con Canadá es una relación relativamente joven. Se cumple precisamente el año pasado 70 años de relaciones diplomáticas, de ellas 20 años al impulso del Telecán. El primer presidente mexicano que visitó Ottawa fue el presidente López Mateos, tan cercano como 1959. 2, hay que reconocer que hay juicios encontrados sobre el alcance de la relación. Para algunos, la relación entre México y Canadá es una relación estancada. La amistad es frágil. Somos solo los vecinos del vecino. Hay una agenda inconclusa. Algunos canadienses ignoran que somos parte de América del Norte y quieren celosamente preservar una relación especial con los Estados Unidos, en que México es solo el tercero en discordia. Consideran que somos competencia y no complemento. Para otros, afortunadamente una creciente mayoría, somos efectivamente una nueva sociedad estratégica que nos permite compensar asimetrías con nuestro vecino intermedio o, como se ha dicho, es un matrimonio arreglado que madura, y yo que recientemente hay un convencimiento del vigor y futuro de la relación. 3, es claro que la relación es fundamentalmente económica y comercial. Tenemos un comercio de 35,000 millones de dólares que nos ubica como el tercer socio comercial de Canadá, después de Estados Unidos y China. En Canadá ignoran que de hecho tenemos ya un comercio mucho más importante que su madre patria, que es Inglaterra, o que en términos de los recientes acuerdos, mucho más de Canadá, más importante que Francia, más importante que Japón, más importante que Corea y desde luego mucho más importante que, por ejemplo, Brasil. En segundo lugar, también hay que comentar que esta relación se transformó, como aquí ya se ha dicho, de una relación de intercambio y compraventa de bienes y servicios a una integración de grandes cadenas productivas. Es nuestra 4ª fuente de inversión extranjera directa. Aquí vale la pena destacar, yo creo que uno de los mejores ejemplos de una inversión extranjera directa que realmente tiene una enorme importancia para la economía nacional. Bombardier detonó la creación de un polo de desarrollo aeroespacial en Querétaro. Actualmente esto se convierte en un gran centro aeroespacial con alrededor de 40 empresas. Canadá invierte mucho en minerías, es un sector controvertido, hay empresas que tienen buenas prácticas, otras no tantas. Es nuestra segunda fuente de turistas después de Estados Unidos. Tenemos alrededor de 1.800.000 turistas que nos visitan cada año, pero para ponerlo en perspectiva, hay 3 ciudades canadienses que envían a México más turistas que toda España junta. Hay un poco el problema de que básicamente vienen a disfrutar del sol, la arena y las margaritas, y un poco la estrategia es un poco que se extienda también a nuestras actividades culturales. Existe un importante movimiento de bienes de personas. Desde hace 40 años quiero destacar una buena práctica, que es desde 40 años existe el programa de trabajadores agrícolas temporales, alrededor de 20,000 trabajadores, pero son trabajadores que llegan bajo un marco legal que sobre todo protege sus derechos sociales. Obviamente hay casos de excepción, pero hay mecanismos de evaluación para resolver los problemas que se presentan. Tenemos un andamiaje institucional, creo que muy importante, siempre activo. No solamente son las reuniones cumbres, yo diría hay un andamiaje institucional que son la Alianza Estratégica México-Canadá, que ha funcionado durante 10 años, tiene 8 grupos de trabajo
que funcionan, hay una acción conjunta suscrita por los dos gobiernos, hay reuniones a nivel de migración, técnico, político, militares. Todo este esfuerzo está sustentado por cinco grandes consulados. Tenemos el segundo mayor número de consulados después de Estados Unidos. Espero que se dé pronto el de Winnipeg, que está un poco atrapado ahorita en la austeridad, pero hay un gran entusiasmo de que se establezca un consulado en la zona de Winnipeg. Principales retos. El principal irritante de la relación es la introducción por parte del gobierno del primer ministro Harper de las visas a viajeros mexicanos. Para nosotros eso es un problema práctico y de principio, para ellos es un claro daño económico. Como sea, y lo comentó recientemente, creo que lo que se aplica de la irritación que hay en Canadá frente a Estados Unidos por Keystone, se pueden aplicar las mismas palabras de la irritación que existe en México con respecto a las visas. Es un irritante que ha permeado y contaminado toda la relación a todos los niveles y significa un daño económico importante para Canadá. Hemos, creo que, logrado convencer a prácticamente todos los canadienses, salvo a uno, pero desafortunadamente ese uno es el que toma las decisiones. Entonces espero que pronto se pueda convencer de esto. Dos, el gran rezago, es un segundo punto que quiero subrayar, el gran rezago que existe entre una amplia relación económica, comercial y de inversiones frente a una limitadísima relación educativa y tecnológica en ambas direcciones. Tres, existen diferencias en los temas políticos multilaterales. Esto se mide por la poca coincidencia de votos de Canadá y México en la ONU. Canadá ha tomado una posición muy conservadora, por ejemplo, en temas ambientales y de cambio climático, y abandonó su tradicional visión de gran altura, multilateralista, pacifista y de equilibrios. Junto con México se opuso a la invasión de Irak. Se volvió una política exterior muy agresiva y belicista, más que la de los propios Estados Unidos, en los temas de Rusia, Ucrania o Medio Oriente, Israel, lo cual en parte se debe a una marcada influencia de las matemáticas electorales sobre la política exterior. Cuarto, no está clara la prioridad que el gobierno canadiense le da a los temas vinculados con América del Norte y América Latina, como ya se ha comentado. Tiene ahora una mayor visibilidad las nuevas negociaciones comerciales con Europa hacia Oriente y hacia Oriente. Situación estratégica actual. A mi juicio, no hay duda que nuestra relación con Canadá es una agenda de trabajo amplia, multitemática, a diferentes niveles, con diferentes participantes, pero a diferentes profundidades y velocidades. Dos, y esto lo quiero subrayar, existe una base amplia de apoyo hacia México, de agrupaciones y líderes empresariales y un amplio grupo de intelectuales y líderes de opinión. Quiero referirme aquí a la presentación y presencia de Tom Daquino. Él ha sido, aparte de muy buen amigo, agradezco sus comentarios, él ha sido un gran líder desde 1994, precisamente en conformar esta base de apoyo en México. Y Tom Daquino recientemente se escribió, ha sido uno de los líderes canadienses que en los últimos 25 años ha tenido la mayor influencia en las políticas públicas. Así que tenemos a un buen amigo. Paul Heimbecker, quien recomienda, Paul Heimbecker es un destacado internacionalista canadiense, recientemente, hace 3 días, escribió un artículo muy sonado que se llama 10 fórmulas para enmendar los daños causados por la política de Harper. Su segunda recomendación, su segunda prioridad y recomendaciones, dar a México la atención y el respeto que merece. Esto salió en el principal periódico de Canadá. Dar a México la atención y el respeto que merece. Es nuestro tercer socio comercial. 250,000 mexicanos visitaban a Canadá anualmente hasta que la imposición arbitraria de Ottawa del requisito de visas lo redujo a la mitad. Un costo acumulado para la economía canadiense aproximándose a $1,000 millones. El manejo incompetente de Ottawa de este expediente hizo que el presidente de México cancelara su visita a Canadá el año pasado. No lo podría expresar mejor que este párrafo. 3. El nuevo espíritu se deriva también de las evaluaciones que se hicieron el año pasado en diversos foros académicos empresariales sobre los 20 años de NAFTA. Efectivamente, como se dijo en el panel anterior, se concluyó que NAFTA en 20 años cumplió sus objetivos de comercio. Puede haber algunas críticas de lo que no hizo, pero ahora se debe pasar a una nueva etapa y a nuevos instrumentos para impulsar una región más dinámica y competitiva. Esta visión se sustenta, como ya se ha dicho, en lo que puede ser la década de la región de América del Norte.
Esto hay que subrayarlo. Frente a un horizonte mundial en que Europa está estancada, el euro en crisis, Japón estancado, Medio Oriente en crisis, esta es la zona donde tenemos unas tasas de crecimiento bastante razonables de 3%. México es ya ahora medida por un indicador que se llama el TPP, México es ya ahorita una economía más grande que la de Canadá, pero en conjunto el PIB, el Producto Interno Bruto de los 3 países es mayor que la de Europa y mayor que China. El comercio intrarregional es mayor del comercio de la región con China y con Europa, lo cual significa que hay artículos que dicen, está muy bien buscar hacia Europa, está muy bien buscar hacia China, pero las cifras más importantes están dentro de la propia región de Norteamérica. Impulso de la agenda energética, ya se ha comentado mucho de esto. Yo lo que aquí quiero subrayar es que aquí hay singulares ventajas de cooperación con Canadá porque tenemos características y complementariedades muy parecidas. Requerimos colaborar, ya se está colaborando y esto no tiene que ver con la caída de precios del petróleo. Una gran empresa canadiense, Transcan, está actualmente construyendo 5 oleoductos que nos urgen porque no podemos importar gasolina, petróleo o gas porque no tenemos los gasoductos o oleoductos. 5 ductos de 1.200 kilómetros que van a ser muy importantes, que además generan empleo. Y ya se comentó el caso de ATCO, una empresa canadiense que está creando el ducto de Tula como un caso concreto, también tiene que ver con ductos. Esto parece que es muy importante. Tiene una reglamentación muy parecida. En Alberta tienen los mismos problemas con nosotros, con las comunidades, usar técnicas de shale gas que sean eficientes en cuanto a no contaminar el agua, uso eficiente del agua. Hay enormes posibilidades. El tema de la cadena educativa y de innovación. Parto de lo que ha sido una zona, lo subrayo, de desastre. Miren, hay 180 convenios firmados entre universidades, escuelas, think tanks, gobiernos de los estados canadienses y mexicanas. De esos 180, yo creo que si operan 10, son muchos. Pero aquí creo que hay buenas noticias y aquí quiero subrayar el trabajo que ha desarrollado la Subsecretaría de América del Norte junto con el AMEXID, porque se está lanzando ya un FOBESI como el que se dijo, el foro de bilateral de educación superior, innovación e investigación que se ha hecho con Estados Unidos, tendrá que ser ajustado a las características de Canadá, está ya en camino, se monta un programa de becas que se llama Proyecta 10,000, actualmente hay como 4 o 5 mil becarios mexicanos en Canadá, pero ya hay un primer esfuerzo, 10,000, estamos duplicando. Hay un enorme problema, por cierto, en términos de aspectos básicos como enseñanza de idiomas y demás. Y vamos a avanzar un acuerdo científico y tecnológico que parece muy importante. Las comisiones legislativas mexicanas en esta materia de ciencia y tecnología han sido muy importantes. Aquí sí hago yo diría, enfática señal de apoyo para que la Secretaría de Educación Pública y el CONACYT nos apoyen, porque es un elemento muy fundamental de política exterior y Canadá no está en su mapa. Entonces, sí quiero decir, y aquí ojalá el legislativo nos apoye, que pongan a Canadá en el mapa, porque no solamente son otros países. Movilidad de personas, ya comenté, vamos a seguir trabajando sobre las visas, están avanzando algunas que son importantes, como el Canada Plus, que por lo menos que ya tiene visa previa de Canadá o de Estados Unidos, más o menos se agiliza, hay un cierto esfuerzo. Con ese muy pequeño esfuerzo, la cifra, México tiene el 4º crecimiento de país, es lo que diga, lo que Canadá está perdiendo, es el 4º país, los crecimientos, China, Brasil, la India y luego México, con este pequeño esfuerzo han aumentado, casi se han duplicado los mexicanos que están viajando a Canadá, es su primer esfuerzo. Se están interconectando Global Entry, Nexus y Sentry. En negociaciones comerciales ya se ha dicho, estamos trabajando con los canadienses, en el TPP, que se ve muy difícil, pero hay un caso ya concreto en que estamos trabajando para corregir la asimetría que existe entre Canadá y México y Estados Unidos. Los americanos nos pusieron una cosa que se llama, sobre la carne mexicano-canadiense, una práctica discriminatoria, que es, si es carne canadiense, es made in Canada, si es carne mexicana, es México. Eso significa que bajo el paraguas de Buy American es una práctica discriminatoria, proteccionista. Canadá y México demandaron a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Turismo. Ya ganamos 2 decisiones, hay una tercera que viene ahorita. Es una idea de cómo trabajamos juntos
podemos trabajar juntos en áreas que nos afectan a los países. Y desde luego lo que aquí se dijo, la forma de evaluar NAFTA no es abriéndolo, sino quizás a través de otros tratados. Estamos trabajando en ampliar mecanismos de financiamiento, como un acuerdo reciente de Banco de Comercio Exterior y Scotiabank. Ya se ha comentado, ya es un tema de agenda trabajar con Canadá en la agenda regional, desde luego trabajar con Cuba. Aquí hay un hecho histórico muy importante. Los únicos países en todo el continente que mantuvieron relaciones con Cuba al triunfo de la Revolución Cubana y la han mantenido en forma absolutamente ininterrumpida somos Canadá y México. Esto ofrece grandes oportunidades, se está trabajando, como aquí ya se dijo, también en la cooperación con el Caribe, el caso de Haití, posibles desastres naturales, está ya en la agenda trilateral y desde luego con Centroamérica, en que otra vez hay que recordar, Canadá trabajó con nosotros en Contadora. Finalmente concluyo, Canadá enfrenta un complejo periodo electoral. Actualmente, y eso no lo digo yo porque luego no puedo transgredir ciertas líneas, ¿verdad? Básicamente, las encuestas han dicho que hay un empate técnico entre los dos principales candidatos, el primer ministro Harper conservador y el candidato Trudeau liberal. Harper, en 9 años de gobierno, ha ejercido una influencia y dejado una huella firme en la política canadiense, similar a la que dejó la señora Thatcher en Gran Bretaña. Se habla de harperismo, como en Inglaterra se habló de thatcherismo. En ese sentido, un poco lo que consideramos que es muy importante es constituir un cierto bypass a este proceso electoral. Ese bypass, proceso electoral, eso significa que debemos de fortalecer las relaciones con el Parlamento, con las provincias. Está en pie una invitación al primer ministro Couillard, al primer ministro de Alberta, Prentice, trabajar con las universidades, con los empresarios, con los intelectuales. Hay que constituir un andamiaje institucional de colaboración con el sector privado y académico. Está la idea de crear una especie de grupo de amistad México-Canadá, con los más representativos académicos y empresarios de los dos países para establecer un vínculo que apoye a todo este esfuerzo, y nos falta crear una Cámara de Comercio de México, una Cámara de Comercio mexicana que no existe, increíblemente que no existe en Canadá. Continuar negociando con el tema de las visas, lo seguimos haciendo, trabajar para fortalecer los vínculos educativos, disminuir la relación asimétrica. Me parece, para concluir, la diplomacia no es una estructura fija, aunque tenemos una estructura muy sólida a partir de lo ya logrado y desde luego lo económico. Pero yo creo que la diplomacia tiene que ser básicamente un proceso dinámico para poder aprovechar básicamente este potencial tan importante que tenemos. A 20 años de distancia es enorme el cambio que ha habido en las relaciones entre los tres países. Yo creo que como aquí este espíritu que se da en los dos paneles, yo vislumbro que en 20 años se pueda ver que México actuó como el motor de crecimiento de la región, con tasas de crecimiento de 4, 5 o 6%, sustentadas en el potencial energético, el potencial en infraestructura, el potencial energético, que lo que está lanzando ya es la reindustrialización del país, con importantes vinculaciones con las manufacturas. Esto va a pasar a nivel de los tres países de la región, sustentadas en esta interconexión energética. Yo que a través de una creciente apertura de los flujos de mano de obra y vinculados con esto, un nuevo esquema de innovación del continente. Eso es lo que creo que se podrá decir a 20 años de distancia, como lo estamos diciendo de NAFTA, y creo que es algo que se puede hacer, y en función de lo que aquí se ha dicho en estos dos paneles, no es una utopía, es algo que se puede hacer perfectamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador Suárez Dávila por su ponencia, por su experiencia y por compartirnos los distintos tópicos en este foro. Quiero dar la bienvenida a mi colega senador Juan Carlos Romero Hicks, que además es presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República e integrante secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Ahora vamos a pasar a darle la palabra al ingeniero Carlos Manuel Sada Solana. Carlos Manuel Sada Solana es el actual cónsul general de México en Los Ángeles. Anteriormente ha ocupado distintos cargos, entre los que destacan cónsul general de México en Nueva York,
ministro también para relaciones con el Congreso de la Embajada de México en Estados Unidos, cónsul general de México en Chicago, cónsul general de México en San Antonio, presidente municipal de la ciudad de Oaxaca y cónsul general de México en Toronto y secretario de Planeación y Desarrollo del Estado de Oaxaca. El cónsul Carlos Manuel Sades, ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Newcastle, en la Universidad de Delft. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Es un honor y un privilegio estar participando en este tan selecto panel y sobre todo en este ciclo de conferencias, mesas redondas, discusiones que se tiene en torno a la política exterior de México y la relevancia de esta en el mundo. Senadora Guerra, la verdad que me uno a la felicitación de los diversos ponentes, panelistas, de la importancia de este foro. En mis diferentes años de haber participado como cónsul en varios lugares, me parece que no habíamos visto un foro tan completo, que es indispensable tenerlo por la interacción que se tiene con los diferentes colegas y sobre todo aprender de lo que está pasando en otras partes del mundo, porque todo está muy interrelacionado. Y yo en lo personal, por ejemplo, estando en Los Ángeles, no puedo desconectar lo que pasa en Asia, lo que pasa en China, lo que pasa en Corea, de lo que pasa en Los Ángeles y la repercusión que tiene para con México. De manera pues que nos da una visión muy marco, una perspectiva muy amplia de lo que es la política exterior de México, así que nuestro reconocimiento al Senado y en particular a la senadora Guerra. Empiezo citando una revista que se acaba de publicar muy importante, la Revista Mexicana de Política Exterior, mayo-agosto 2014, sobre la diplomacia consular, que me parece que es fundamental tener acceso a ella, sobre todo viendo que hay tantos jóvenes estudiantes, seguramente muchos de ellos de Relaciones Internacionales, y el subsecretario Sergio Alcocer inicia en su introducción diciendo: hoy en día la diplomacia consular mexicana explora nuevos ámbitos de acción con el objetivo de afianzarse como una herramienta estratégica de política exterior de México. Me parece que es fundamental este concepto, porque el hecho de tener 50 consulados de México nada más en Estados Unidos y los 5 o 6 que tenemos en Canadá nos hace un país único, un país el que el resto del mundo ve con cierto recelo y envidia, porque cada representación de México en el exterior es un pie de playa, es una relación con las autoridades, es una interacción permanente y que se han venido abriendo no por otra razón, sino por la necesidad que ha habido y sobre todo por la trayectoria de una relación tan intensa que hemos tenido con los Estados Unidos en los últimos 167 años, desde que se creó la actual frontera y se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. En esa época que teníamos, bueno, éramos 100,000 mexicanos que vivían en esa parte que pasó a ser territorio americano, representaba el 4% de los 2,5 millones de mexicanos que habitábamos en territorio nacional. A la vuelta de todos estos años tenemos, ya lo ha mencionado el señor embajador y algunos otros ponentes, tenemos una comunidad de 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos que representan, vistos de esa óptica, el 30% de la población mexicana, juzgando México teniendo 110, 112 millones de habitantes, y entre ellos hay 11, 12 millones de mexicanos, no todos indocumentados como incorrectamente se señala, la mitad de ellos documentados con papeles, residentes legales, y la mitad de ellos sí sin documentos. ¿Y qué ha pasado a lo largo de estos años? Han pasado muchas cosas que han hecho que nuestro país vaya surgiendo y proponiendo mecanismos, uno, de defensa y protección de mexicanos y sus intereses, y dos, por supuesto, de un proceso de documentación que cada vez se vuelve
más efectivo y más eficiente, pero que todavía tenemos unas tareas pendientes en ese sentido. A partir de que en la segunda parte del siglo XIX empieza a haber una gran migración campo-ciudad en los Estados Unidos, se duplica la población rural, pero se multiplica por 7 la población urbana. Entonces empieza a haber la necesidad de mano de obra y empieza en ese sentido una migración ya más masiva de México hacia los Estados Unidos. Viene después la coincidencia de la Revolución Mexicana con la Primera Guerra Mundial, expulsión de mexicanos y por supuesto atracción y necesidad de Estados Unidos de tener mano de obra en el campo, y se da otra vez un flujo importante de mexicanos. Viene la Gran Depresión, es un hecho muy icónico, muy importante para México, porque hay una primera gran deportación de mexicanos, no solo de mexicanos indocumentados, sino de mexicanos documentados, entre 1.000.000 y 1.200.000 mexicanos, no solo documentados inclusive, sino ciudadanos estadounidenses, fueron deportados de Estados Unidos a México. Y es entonces donde México empieza a sofisticar sus mecanismos de protección para darle, obviamente, seguridad y para darles protección adecuada y asistencia consular a toda esta gran cantidad de mexicanos. Viene después la Segunda Guerra Mundial, en el 42-45, y se instaura entre Ávila Camacho y Roosevelt el programa de braceros. Programa de braceros que de 42 al 64 aproximadamente 4,5 millones de mexicanos trabajaron en este programa, y que obviamente también marca un paradigma porque muchos de estos mexicanos se quedaron en esa región. Pero luego viene una serie de reacciones también negativas, contrarias a nuestra comunidad, según haya crisis, según haya problemas económicos, problemas políticos, planteamientos de diferente naturaleza, es cuando regresan más, deportan más o piden más mexicanos, más mano de obra mexicana que se incorpore al mercado laboral de los Estados Unidos. Y así, en mi experiencia consular, cuando me preguntan cuáles son las similitudes de esta migración mexicana con otras migraciones de otras partes del mundo, yo les diría, no la hay. La migración mexicana es totalmente diferente por estos vaivenes a los que me he referido. No es lo mismo una migración de alemanes, una migración de la comunidad judía, que llegan para quedarse permanentemente, aunque debo decir que la migración mexicana en Chicago siempre ha dicho: nosotros somos igual de conquistadores de esas tierras como son los daneses o como son los noruegos, porque esa parte no era territorio mexicano. El resto, pues donde hay grandes migraciones mexicanas y presencia de mexicanos, era parte del territorio mexicano y por ende había más mexicanos. Entonces, todos estos paradigmas son importantes para juzgar también la actitud y la forma de organización de los mexicanos. También me preguntan, bueno, ¿es igual la organización comunitaria en Chicago, la organización comunitaria en Texas, la organización comunitaria en San Antonio en particular, la organización mexicana en Los Ángeles? Por supuesto que no. Depende del tipo de migrantes, depende el tiempo que lleven, depende de la actitud de las autoridades estatales y locales, es fundamental, y depende también de la situación económica en ambos países. Entonces hay una serie de ingredientes que van marcando esta perspectiva de por qué se ha dado de esa manera la migración y por la migración mexicana y por qué tenemos 50 consulados en los Estados Unidos. En un momento dado, en alguna experiencia previa, algún gobernador, algún alcalde decía: no quiero que se ponga un consulado mexicano, no tiene nada que hacer, ¿por qué le viene a dar aquí documentos a los mexicanos? Y ahora es al revés. De hecho, muchos de los consulados actuales, y el siguiente me parece, señor embajador, es así, se establecería en Milwaukee, en Wisconsin, porque hay una necesidad también de las autoridades locales de interactuar con nosotros y con nuestra comunidad mexicana. ¿Qué ha pasado también en este interreino, en este periodo tan largo de esta relación? Por supuesto, ha habido medidas migratorias muy duras, la más partiendo de 1986, en donde se firma la famosa Acta de Alivio Migratorio. En ese entonces fue una reforma migratoria que se firma por el presidente Reagan, que se llama la IRCA, Immigration Reform and Control Act, en donde se legalizan
o se pueden documentar aproximadamente 3 millones de personas, un gran porcentaje de ellos de mexicanos, pero luego en sentido contrario viene en 1996 la famosa IRIRA, que es para la migración ilegal. Entonces, esa ley es la que prevalece hasta el momento, y si la ven ustedes, es una ley que rompe la famosa circularidad entre México y los Estados Unidos y propicia el que ya no viaje el mexicano hacia los Estados Unidos. En sentido contrario, familias mexicanas les veíamos pasando la frontera con esposas e hijos. Esto es algo que tenemos actualmente. Y tomemos el caso de California, que es muy representativo. En 1994, el famoso gobernador en ese entonces, Pete Wilson, firma esta resolución para negar los servicios a los mexicanos. ¿Y qué es lo que sucede al final del día? Se cataliza la migración en contra de esas posturas antimigrantes, y hoy por hoy, a la vuelta de 20 años, podemos decir que California es el estado con una política migratoria más abierta, más condescendiente, más democrática, y que los actores políticos de California interactúan de manera permanente con nuestra comunidad. Nos preguntarán, bueno, ¿por qué la política migratoria está siendo dictada por un estado? Hay un lema que es fundamental en Estados Unidos. En Estados Unidos toda política es local y tiene mucho de cierto. Los congresistas se reeligen cada 2 años y los senadores cada 6, pero terciados. De manera que siempre se está en campaña y siempre se tiene contacto con las comunidades. Y esto es lo que está sucediendo en muchos lugares de la Unión Americana. Me brinco al tema de DACA y DAPA, porque lo tenemos como antecedente que en el 2012 el presidente Obama lanza esta iniciativa para los DACAs, es decir, para los muchachos que llegaron antes de cumplir los 16 años de edad. Y si hacemos un corte al día de ayer, según cifras del Departamento de Seguridad Interior, Homeland Security, de los casi 700,000 registros, por ahí del orden de los 580,000, 600,000 en todos Estados Unidos, adivinen de qué nacionalidad son. Son mexicanos. Es decir, nada más tendremos que dimensionar esta cifra para proyectar un poco esta relación entre México y los Estados Unidos y su importancia. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de personas que tienen menos de 30 años, estamos hablando de que en su mayoría son profesionistas o ya están, porque es uno de los requisitos, que hayan estudiado por lo menos hasta high school. Eso es algo que debe tomarse en cuenta en el presente y en el futuro de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Pero saliéndonos un poco del tema de la migración y la presencia de México, el año pasado podría yo decir que se relanzó la relación entre México y California. ¿Por qué? El alcalde Garcetti, un nuevo alcalde que sucede a Villarraigosa, viene a México. El gobernador Brown viene a México con delegaciones importantes de comercio y se firman varios acuerdos. Y el señor presidente de la República, Peña Nieto, va a Los Ángeles como un punto de entrada a otros lugares de los Estados Unidos, y se establece una serie de convenios muy importantes. Lo mencionaba el señor embajador, esta modificación o la apertura de nuevos booths de inspección en la frontera es producto de esos acuerdos y una intención política de relanzar esta relación. Ahí tenemos ejemplos muy claros de cómo puede funcionar. Pero por otro lado, California y México tienen un comercio bilateral del orden de los 60,000 millones de dólares. Ya lo mencionaba también el embajador, la Unión Europea con México comercializa 64,000 millones de dólares. Entonces tenemos que poner en perspectiva dónde están los intereses de México. Y por eso cuando se hablaba en los paneles anteriores, en el panel anterior, de cuál es la función, cuál es la región estratégica para México, me parece que no hay duda de dónde debe estar y que debemos que seguir trabajando con ese propósito para fortalecer esta relación.
de 1.7 millones de empresas hispanas que había en Estados Unidos en el 2002. En el 2010 ya existen 3.7 millones. Y esa es la capacidad, esa es la fuerza de nuestra comunidad. ¿Qué ha hecho México con las comunidades mexicanas, aparte de los esquemas de protección que se han venido sofisticando para dar respuesta a los planteamientos de nuestra comunidad y a las injusticias que se han cometido? Quiero decirles que México está hoy por hoy con los sistemas más complejos, con los instrumentos más sofisticados que pueda haber en una relación bilateral para dar respuesta a las necesidades de protección. ¿Qué pasó después de septiembre 11 del 2001? Bueno, todos eran de origen árabe, a todos los veían de la misma manera. México lanza una nueva matrícula que sustituye a una matrícula muy elemental que se elaboraba, y que a partir de entonces los consulados empezamos a hacer una labor de cabildeo permanente con las autoridades locales, con las autoridades federales, inclusive con instituciones financieras para que aceptaran esta matrícula consular. Y hoy por hoy, si ustedes ven cómo está posicionada la matrícula consular, si toman instancias federales, este tema de DACA es un tema federal, abren la página, ven que la matrícula consular es reconocida. Si toman instancias locales, licencias de manejo en California, la matrícula consular está reconocida, y ya no digamos, obviamente, otras instancias más locales. Por supuesto, ahí tenemos una factura pendiente porque la matrícula consular no se acepta en México. Y si hemos hecho lobby permanente para que se pueda hacer, no lo hemos logrado. Y sin embargo, ahí en Estados Unidos ya es algo que se acepta de manera permanente. Hemos llegado al grado tal de sofisticación que en este propósito de la emisión de licencias de manejo que se empezó el 1 de enero de este año en California, la matrícula consular tiene ya un chip electrónico, y los sistemas electrónicos de México y del estado de California ya se hablan. La matrícula consular es escaneada para ver si es una matrícula consular buena, para ver si es una matrícula consular que emitimos nosotros, teniendo toda la confianza pues en el gobierno de nuestro país, y es el único caso de esta aceptación de un documento que emite México. Pero a través de los diferentes años también México ha tomado decisiones que me parecen muy importantes, que han tenido un impacto muy favorable en la diáspora mexicana, con todos los vaivenes que ha habido en esta relación. Yo no diría la diáspora mexicana, diría las diásporas mexicanas que existen en Estados Unidos, y ahora abundaré un poquito por qué diásporas y no diáspora mexicana. El hecho de que en 1998 se dio la posibilidad de la no pérdida de nacionalidad mexicana fue dar un instrumento valiosísimo a nuestra gente para que pudieran regularizar su situación en México y para que tomaran la nacionalidad americana si así les convenía a sus intereses. Y me parece que ha sido fundamental para que nuestra gente pueda interactuar e integrarse cada vez más a la sociedad en donde ellos están interactuando. Posteriormente, en base a un cabildeo fuerte de liderazgos locales, de liderazgos mexicanos, se pudo dar el voto a los mexicanos en el exterior, que también ha tenido un impacto, si bien es cierto, no se ha reflejado en los votos por diferentes razones. Lo que es cierto es que se tiene ya otorgado este derecho a la comunidad mexicana. En los dos casos, las expectativas fueron mucho mayores. ¿Cuántos se iban a ser ciudadanos americanos? Bueno, había cifras impresionantes, hubo debates muy profundos, se dio el derecho y la verdad que no ha pasado nada. Al contrario, le damos un instrumento muy valioso a nuestra gente. Igual con el voto. Ahora se viene la credencialización en el extranjero, está por firmarse un convenio entre el INE, Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para credencializar a los mexicanos, que es un instrumento también muy valioso para que puedan ellos tener otra identificación, sobre todo una que se acepte en México. Nos hemos reunido con organizaciones de migrantes y nos dicen, lo más seguro es que quieran la credencial posiblemente no tanto para votar, sino quieran la credencial posiblemente más bien para tener otro documento de identidad. Y un paso histórico, trascendental, fundamental, que se dio hace unos días, el 5 de diciembre, la firma del convenio entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores
para que podamos otorgar actas de nacimiento a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Es algo que a mí me ha impactado mucho en lo personal, porque no es posible, y así lo ven las autoridades de los Estados Unidos, pero ¿por qué es tan importante el acta de nacimiento? Es algo que no conciben que tengamos nosotros que estar haciendo una serie de modificaciones a las constituciones locales para poder hacerlo, pero que también les cambia la vida a nuestra gente. Déjenme decirles que una de las cosas más frustrantes que tenemos es el ver que tienen que falsificar documentos mexicanos nuestra gente para que les podamos dar un documento mexicano, si no tienen un acta de nacimiento. Y nos queda una tarea pendiente que bueno que la senadora, el señor embajador, estén aquí en el sentido del documento de identidad, que es la otra parte de la ecuación para poder dar nosotros documentos de identidad y de nacionalidad a nuestra gente. Y las autoridades americanas confían en nosotros. Y las autoridades americanas están pendientes de cómo podemos ayudarlos, porque ya se ha creado esta confianza. ¿Y qué ha pasado recientemente en California con el Trust Act? Ustedes saben del programa Secure Communities, y hoy en la mañana precisamente se tuvo un panel de discusión en Los Ángeles con abogados para hacer el análisis del impacto de esta posible posposicionamiento del DACA y el DAPA. Hay posiciones alentadoras, pero sobre todo lo importante es que las autoridades locales reaccionan. Y tenemos liderazgos importantes, yo diría en el caso del alcalde, el alcalde de Los Ángeles, el alcalde Garcetti, la semana antepasada estableció un fondo especial que pretende llegar a $40 millones para ayudar a pagar a la comunidad indocumentada las tarifas que les van a cobrar por DAPA y DACA. ¿A qué voy? A que los aliados locales son fundamentales para este propósito. Y el cabildeo que se puede y se debe continuar haciendo a nivel local es fundamental para que tenga repercusión en donde se toman las grandes decisiones. Señalaba el doctor Alcocer que únicamente el 2% de los americanos está consciente de que la relación entre México y los Estados Unidos es importante. Me parece que a partir de que ya la migración mexicana prácticamente está en ceros, hay un nuevo paradigma. Tenemos que hacer una reingeniería de la actividad consular y enfocar nuestros esfuerzos, obviamente cada consulado es diferente, en labores más de promoción, en labores más de actividades que tengan que ver con el comercio, y algo muy importante, el empoderamiento de nuestra comunidad, haciendo que se integren a la sociedad en la que viven, partiendo de los documentos. Pero quiero decirles que en Los Ángeles he visto algo muy relevante, que es precisamente que las organizaciones de mexicanos ya no están, por un lado, ya no necesitan tanto de nosotros, lo cual es bueno y es malo, pero por otro lado también están viendo la forma en que puedan ser ya sujetos de crédito en Estados Unidos y continuar abriéndose espacios. ¿Quién es el segundo hombre más importante en la política de California hoy por hoy, que es la séptima economía más grande del mundo? Es el senador Kevin de León, un muchacho joven, no solo mexicoamericano, nacido en Tijuana y con obviamente una orientación binacional muy importante. Me parece que esos son los retos que tenemos. Veo aquí a Paco de la Torre, que es el director ejecutivo del Instituto del Cáncer del Exterior, y que también se está rediseñando lo que es el Consejo Consultivo del IME para que los liderazgos abran más espacios en los Estados Unidos, que es donde se van a quedar. Concluyo diciendo que es importante que el lobby que tenemos que hacer tiene que ser conjuntamente también con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Tenemos sí
6 millones de indocumentados, pero tenemos sí 6 millones de personas que son documentadas, que están haciendo negocios sistemáticamente, y me parece que no hemos tenido la visión o la capacidad de que estas diásporas se conviertan en una gran diáspora mexicana que tenga un cabildeo permanente en los diferentes niveles de la política de los Estados Unidos, inclusive en el Congreso de los Estados Unidos. Los retos son mayúsculos, pero hoy esta coyuntura que se da, en donde estoy seguro que DAPA y DACA van a continuar, a lo mejor con diferentes características, si alguien va a beneficiar es precisamente a la comunidad mexicana, que en un 70 o 80% va a tener un impacto favorable, y que si el día de mañana pueden empezar a viajar, se va a volver a establecer la famosa circularidad, y que 5, 6 millones de mexicanos pueden volver a reencontrarse con su tierra. Me parece que es un tema de mucha reflexión para que las políticas mexicanas se ajusten a lo que es esta realidad y el impacto que va a tener en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias al cónsul Manuel Sada Solana por su intervención, y vamos a dar el uso de la palabra al embajador Francisco del Río López. Francisco del Río López actualmente es el titular del Consulado General de México en Montreal y previamente se desempeñó como embajador de México en Argentina. Ha sido director general de protocolo y representante alterno de México ante la Unión Europea, embajador de México en Nicaragua, director general para América Latina y el Caribe, y también jefe de la Cancillería en las embajadas de México en Estados Unidos, España y Francia. El embajador Francisco del Río ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1980 y cuenta con una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Adelante, señor embajador. Muchas gracias, señora senadora. Qué gusto estar aquí con usted nuevamente después de muchos años, muchos años. Gracias por la invitación, felicidades por esta iniciativa. Ojalá se repita, ojalá tome cartas de naturalización y podamos volvernos a ver como público, como ponentes en años futuros. Me toca a mí hablar de Canadá, de la relación consular, de la acción consular de México en Canadá. México cuenta en ese país con la segunda red consular más grande, aunque es solo el 10% de la que tenemos en Estados Unidos. Pero tenemos 6 oficinas, la sección consular de nuestra embajada en Ottawa, 3 consulados generales, Montreal, Toronto y Vancouver, y 2 consulados de carrera en Calgary y en Leamington. Destaco 3 particularidades que definen quizás la función consular en Canadá. Las características demográficas de la comunidad mexicana, su tamaño, su perfil, retos específicos de la función consular que se nos plantean, justamente derivados de estas características, programas como el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y el sistema federal en Canadá, que le brinda una gran autonomía a los gobiernos provinciales. En Canadá reside la población de mexicanos más grande después de Estados Unidos. Se trata de una comunidad con características y necesidades particulares. Además de las tareas básicas en materia consular, la población mexicana que vive en Canadá tiene un perfil definido, diferente de otras comunidades de mexicanos en el exterior, que requiere de una atención focalizada. De acuerdo con el censo de 2011 de Canadá, el número de personas de origen mexicano que residen en ese país es de aproximadamente 96,000. El próximo censo se va a hacer en 2016, yo creo que veremos esa cantidad aumentar sensiblemente. Entre 2006 y 2011 se registró un crecimiento del 92%, al pasar de 49,000 a 96,000 mexicanos. Estas cifras no incluyen a los trabajadores del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, el PETAT. El 90% de los mexicanos están concentrados en 4 provincias, en Ontario, en Quebec, en Columbia Británica y en Alberta, particularmente en las zonas urbanas de Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary. El 10% restante está disperso en un territorio vastísimo de cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Canadá es el segundo país con mayor extensión territorial del mundo, hecho que en sí mismo representa un desafío importante.
Para ilustrar la dimensión geográfica, podemos tomar como ejemplo la circunscripción del Consulado General en Montreal, que me honro en encabezar, la cual incluye las provincias de Quebec, Nueva Brunswick, Nueva Escocia, Terranova y Labrador, la isla del Príncipe Eduardo y el territorio de Nunavut. Sin incluir a ese territorio, la extensión territorial de las 5 provincias es superior a los 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un poquito más que nuestro país. Si se incluye a Nunavut, que tiene otros 2 millones, la extensión territorial de la circunscripción es superior a los 4 millones, pero no sería realmente justo incluir a Nunavut en la medida en que de esos 2 millones de kilómetros cuadrados yo creo que el 90% es hielo, 30%, quiero decir, y los habitantes son más o menos 30,000 los que hay ahí. Hicimos un ejercicio en el consulado para revisar de las solicitudes de pasaportes que se nos presentaban y de documentos en general. Tomamos algunos datos para ver cuál era el perfil de nuestra comunidad. Pudimos, y eso también se hizo en algunos otros consulados, como por ejemplo Vancouver, 51% son de sexo femenino, 49% del masculino, el promedio general de edad es de 32 años, entre los 31 a 40 se ubica el 35% de la muestra, entre los 21 y 50 el 71% de la muestra, vienen en su mayoría del Distrito Federal, del Estado de México, Guanajuato y Veracruz. Y en cuanto a su nivel de estudios, esto es interesante, 47% tiene educación superior, 40 con licenciatura, 6 con doctorado, 6 con maestría, 1 con doctorado. El 26% cursó o está cursando educación básica, 25% tiene educación media superior, solamente el 2% manifestó no tener estudios. Un análisis similar realizado en Vancouver arrojó que el 81% de la muestra tiene educación superior, 73% con licenciatura, 9 con maestría. También es importante señalar que la gran mayoría de los mexicanos en Canadá hicieron su ingreso de manera documentada y tienen un estatus migratorio regular. Tienen accesos a servicios de seguridad social, educación, atención médica, desempleo. Lo que sí están muy segmentados en cuanto a su organización. Es una migración muy joven. Hay, por ejemplo, en Montreal algunas organizaciones de carácter comunitario que nacen con una vocación cultural y paulatinamente incursan en otras áreas de orden social. Y más reciente, grupos con motivaciones políticas, como un grupo que está buscando mejores condiciones que les permitan regularizar su situación migratoria, o aquellos que se han organizado para protestar o manifestarse frente a los acontecimientos de Guerrero. En cuanto a los retos de la función consular en Canadá, ahí desarrollamos los consulados una intensa labor orientada a atender una población creciente con características y necesidades diferentes, y aquí surge el programa de trabajadores agrícolas temporales. Es un programa que existe hace 41 años, empezó con menos de 200 trabajadores y ahora en 2014 participaron 20,000, de los cuales 4,000 laboraron en la circunscripción de Montreal, distribuidos en 500 granjas. En Columbia Británica, por mencionar otro ejemplo, en 2014 se recibieron 4,000 trabajadores que laboraron en 420 granjas, y en el consulado en Leamington, en Ontario, 3,000 connacionales en 200 granjas. Las representaciones consulares promovemos los derechos de los trabajadores, visitamos sus granjas, verificamos las condiciones de trabajo y vivienda y nos aseguramos de que se respeten las disposiciones de su contrato. Se da seguimiento a los casos de protección derivados del programa, tales como la recuperación de salarios adeudados, cheques perdidos, accidentes laborales, devoluciones de impuestos y solicitudes de ingreso al plan de pensiones de Canadá. Entre las tareas de promover los intereses y garantizar la protección de derechos de los trabajadores, los consulados organizan también sesiones informativas sobre salud y seguridad en el trabajo, derechos laborales y el programa 3x1, dirigidas a los empleadores y a los trabajadores con el apoyo de autoridades federales y provinciales. No obstante que los consulados realizan un esfuerzo significativo por visitar el mayor número de granjas posibles, la escasez de recursos humanos y presupuestarios son una limitante para ampliar el rango de atención y la supervisión de los lugares de trabajo en su totalidad.
Además, se percibe que el gobierno canadiense busca limitar su participación en el programa y dejarlo cada vez más en manos de los empleadores, lo que podría derivar en una relajación de los controles y garantías laborales para nuestros trabajadores. La red consular debe coadyuvar con la continuidad del programa mediante una comunicación ágil y constante con las autoridades provinciales y los empleadores. Debemos redoblar los esfuerzos de supervisión para garantizar que los derechos laborales sean plenamente respetados y continuar impulsando esquemas que beneficien a los trabajadores. Hay que explorar también la posibilidad de utilizar la experiencia acumulada en el PETAT para trabajar de replicar este exitoso esquema en otros sectores que requieren de la participación de trabajadores extranjeros semicalificados. El caso de estos trabajadores del PETAT ilustra solamente una de las peculiaridades de un sector de la comunidad. Aunado a esto, las circunstancias específicas que los mexicanos enfrentan en ese país generan retos importantes para los consulados en términos de proveeduría de servicios consulares de manera oportuna. El crecimiento de la población mexicana, las especificidades de su perfil y la complejidad que representa el reto de proveer asistencia y protección consular a una población con necesidades diversas requiere de un ejercicio de autoevaluación constante que nos permita avanzar en el diseño de programas más focalizados a las circunstancias de los mexicanos en Canadá. Este planteamiento deberá estar acompañado de una estrategia integral de fortalecimiento de la red consular, la cual pasaría por acciones como la apertura del consulado en Winnipeg, a la que se refirió el señor embajador, el fortalecimiento de los consulados existentes y la ampliación y fortalecimiento de la red de cónsules honorarios. El sistema político canadiense se caracteriza por un acentuado federalismo que rige las relaciones y la distribución de funciones y competencias entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Las provincias canadienses gozan de un amplio margen de autonomía que se ve reflejado en prácticamente toda la agenda pública: economía, fiscalidad, educación, servicios sociales, incluyendo una proyección internacional muy dinámica. En Quebec, por ejemplo, existe una sólida tesis en torno a una identidad nacional claramente definida, reconocida inclusive por el Parlamento canadiense, que considera a Quebec como una nación dentro de un Canadá unido. Esta singularidad de Quebec se ve reflejada en una reivindicación constante de su herencia histórica y una defensa férrea de su identidad, comenzando por la lengua francesa. Además, este grado de autonomía se puede verificar, por ejemplo, en el número de delegaciones generales y representaciones que los gobiernos provinciales en general, el gobierno quebequense, tiene en el mundo, incluyendo la Delegación General de Quebec en México ya hace muchos años, así como la participación a título propio en organismos internacionales. Tal es el caso de la Organización Internacional de la Francofonía, a la que México acaba de ingresar como miembro observador, hecho que abre además nuevos espacios de colaboración entre nuestro país y la comunidad de países francófonos, y en este caso en particular con Quebec. La relación entre México y Quebec ha sido históricamente buena y dinámica. Los primeros acercamientos oficiales entre Canadá y México se dieron a través de esta provincia con el establecimiento de un consulado honorario en Montreal en 1888 y un consulado general en 1931, inclusive 13 años antes del inicio de relaciones diplomáticas formales entre ambos países. Existe además una afinidad cultural evidente con los autodenominados latinos del norte, que han abierto importantes espacios para la cooperación en materia académica y cultural. Resulta entonces de suma importancia la labor que realiza la red consular en materia de diálogo político con los gobiernos provinciales, pues los consulados somos, por necesidad, los interlocutores más cercanos. Nos constituimos en coadyuvantes de la embajada, o por decirlo de otro modo, en los brazos ejecutores de la política exterior de México a nivel provincial, atendiendo los lineamientos de la Cancillería y de la embajada. Bajo este escenario ha sido de gran utilidad la estrecha y frecuente coordinación de los consulados con la embajada en Ottawa, con el embajador Suárez en particular, además que desarrolla una inagotable actividad a través del país y llevando la información y las buenas cosas de México a todos los actores canadienses. Aprovechar el amplio margen de autonomía de gestión que las provincias tienen
tenemos que desarrollar y fortalecer las estrategias de acercamiento con esas autoridades provinciales. Por ejemplo, durante la presidencia pro tempore de México en la Alianza del Pacífico y bajo el liderazgo justamente de nuestra embajada, se organizaron seminarios sobre este importante esquema de liberalización económica en Ottawa, en Toronto, en Vancouver y en Montreal, en los cuales los embajadores de los 4 países miembros de la AP expusieron las características de esta iniciativa y las ventajas que de ésta se desprenden. En Montreal contamos con la presencia del primer ministro provincial, el señor Philippe Couillard, quien manifestó su interés por acercarse más a los países de la Alianza. Aunado a esto, los consulados debemos iniciar o reforzar una labor de acercamiento político e intercambio con los actores clave en las circunscripciones electorales de los legisladores federales en sus respectivas provincias para coadyuvar con nuestra embajada en el posicionamiento e impulso de los temas de interés para México en la agenda legislativa de Canadá. En un marco de coordinación e intercambio de información permanente entre la red consular y la embajada, los consulados tenemos el reto de responder con agilidad e imaginación a la autonomía de gestión de las provincias. En cuanto a promoción económica y turística, los consulados contamos con el valioso apoyo de las representaciones de ProMéxico y del Consejo de Promoción Turística de México, ubicadas en Canadá. ProMéxico cuenta con oficinas en Montreal, en Toronto y en Vancouver, mientras que el Consejo de Promoción Turística opera desde Montreal y Toronto. Se trata de un ejercicio de colaboración y comunicación permanente con el objeto de sumar esfuerzos, replicar los mensajes, incrementar el número de interlocutores y potenciar el impacto de las campañas de promoción de la imagen de México a los efectos de atraer inversiones, incentivar el comercio e incrementar los flujos turísticos de nuestro país. Quebec es la segunda provincia de Canadá con la que México tiene un mayor intercambio comercial después de Ontario. De acuerdo con el Instituto de Estadística de Quebec, durante 2013 el comercio total entre México y Quebec fue de casi 5.200 millones de dólares. Esto se compara con el comercio que podemos tener con Argentina, por ejemplo. México es el 5º proveedor de mercancías de Quebec, es el 8º destino de sus exportaciones, en suma es el 4º socio comercial y el primero en América Latina. Para Quebec el comercio con México es superior al que tiene con Francia, por ejemplo, y eso es muy significativo dada el perfil de esa provincia. Hay un gran interés por parte de autoridades e instituciones quebequenses para fortalecer e incrementar sus vínculos con México. La entonces primera ministra Pauline Marois encabezó una importante misión comercial en junio de 2013 a nuestro país. A pocos meses de iniciada la actual administración, hubo una presencia importante también en Guadalajara en el Congreso Mundial sobre Tecnologías de la Información y aunado a esto, como lo mencionó el embajador, se trabaja en la visita del primer ministro de Quebec a México y del premier de Alberta, Jim Prentice. El interés recíproco es recíproco por parte de las autoridades mexicanas. Hemos recibido a un número muy importante de gobernadores en todo el territorio canadiense, Baja California, Chihuahua, el secretario de Innovación de Jalisco estuvo en Montreal y hay un marcado interés por parte de los dos países por incursionar juntos en sectores que privilegian la innovación aeroespacial, automotriz, tecnologías de información, como uno de los factores centrales que generan riqueza y competitividad a la región de América del Norte. En cuanto al turismo, el número de turistas canadienses que visitó México fue de casi 1.7 millones, lo que representa un incremento del 5% respecto del año 2013. De esa cifra, 370,000 provienen de Quebec. Tan solo el turismo que visita México proveniente de la región este de Canadá es comparable con el que recibimos del Reino Unido, que es nuestro tercer socio turístico. Considerado como un país, esa zona ocuparía la 4ª posición respecto al número de personas que visitan nuestro país, superando a Colombia, España, Brasil, Argentina, Francia y Alemania, países que están en los primeros 10 lugares de los países de origen del turismo internacional en México. En el marco de labores de promoción económica, los consulados debemos redoblar esfuerzos para aprovechar las oportunidades de inversión que se desprenden de las reformas constitucionales recientemente aprobadas, reformas que han sido recibidas con un gran interés en Canadá, y son interpretados como un paso adelante en la construcción de una región más productiva y más competitiva. Aunado a las oportunidades de negocio, las reformas abren otros espacios de interacción en los que México podría beneficiarse de la experiencia canadiense, por ejemplo en el sector energético, como lo apuntaba el embajador Suárez Dávila. En el caso del turismo, además, se necesita promover más activamente los destinos culturales y en ese esfuerzo nos encontramos ahora.
Tenemos además una relación institucional antigua con Quebec. Está establecido el Grupo de Trabajo México-Quebec, creado en 1982, 22 años antes de la creación de la Alianza México-Canadá, y estamos desarrollando una serie de proyectos de investigación, de innovación, 12 en innovación, 5 en educación, 7 en cultura. Es un mecanismo que se reúne cada 2 años. Y en educación superior también estamos coadyuvando con la Embajada en el establecimiento de este foro bilateral de educación superior, innovación e investigación con Canadá. Canadá y Quebec en particular. Montreal es una ciudad universitaria muy importante, en donde ya tenemos una gran cantidad de estudiantes mexicanos y donde esperamos poder tener más. En resumen, y para concluir, someto a su consideración quizás 4 retos para la red consular. Tomar en cuenta las características particulares que presenta la comunidad mexicana en Canadá para ajustar nuestra acción consular en consecuencia. Impulsar la continuidad del programa de trabajadores agrícolas mediante una comunicación ágil y constante con las autoridades provinciales y aprovechar esta experiencia para replicar este esquema en otros sectores que requieren la participación de trabajadores extranjeros. Una estrategia de acercamiento con los gobiernos provinciales, todo lo anterior en concertación con la Embajada y desde luego la promoción cultural de México. Canadá es un país muy propicio para impulsar una estrategia de promoción cultural más proactiva. Hay una enorme simpatía y afinidad particular hacia México y su cultura. Tenemos que promover el turismo cultural, incrementar y diversificar las acciones de promoción cultural en nuestras respectivas sedes. Hay una gran cantidad de festivales de todo tipo en Toronto, en Montreal, en Vancouver, donde deberíamos estar más presentes. Por ejemplo, en el caso de Quebec, el reciente ingreso de México como país observador de la OIF ha comenzado a generar nuevos espacios de colaboración con el gobierno de Quebec. Estos son solo algunos de los desafíos que enfrenta la red consular en Canadá. No se trata de un diagnóstico exhaustivo, pero considero que son los retos a los que se debe dar prioridad dentro de un trabajo en construcción permanente como es la acción consular. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Francisco del Río, por todo, por compartirnos todo lo que hacen, también el mismo cónsul Sada, todo lo que hacen los consulados, verdaderamente un gran esfuerzo en nuestras embajadas, verdaderamente nos sentimos muy orgullosos de su tarea en el exterior. Ahora quisiera yo darle la palabra a mi colega Juan Carlos Romero Hicks, quien nos quiere dar una reflexión en torno a lo aquí vertido. Adelante, señor senador. Muy buena tarde a todos. Quiero iniciar con la venia de la presidencia de la comisión haciendo un público reconocimiento a estos 4 servidores públicos. Ambos embajadores y cónsules con polvo, sudor y lágrimas han hecho un trabajo de honra, de profesionalismo, de pasión y de mucha eficacia. Recuerdo cuando estaba escuchando al cónsul Sada y me imagino lo que es ser cónsul en Los Ángeles. Alguna vez yo tuve la responsabilidad de encabezar un gobierno local en Guanajuato. Es casi ser gobernador de Guanajuato sin equipo y sin normas de apoyo para poder hacer eso. Lo que hacen los consulados en materia registral, en materia de protección y en materia de promoción es verdaderamente inconmensurable. Y lo vi en Chicago también cuando atendió a muchos compañeros de la comunidad. Ya hemos tenido interacción en diferentes momentos con los embajadores y con los cónsules y quiero destacar 3 temas que me preocupan. Uno de ellos, donde considero que el Congreso puede apoyar más, es en el tema del FOBESI. O sea, es un esfuerzo muy grande, sin embargo, no somos parte del grupo de trabajo, y lo hemos comentado con la Cancillería, para poder hacer esta cadena virtuosa de educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación. Respetamos al Ejecutivo, a las universidades, pero creo que podemos potenciar muchísimo más este aspecto. El dato que daba el embajador Medina Mora de que solamente el 2% quiere estudiar en México es como para cambiar la percepción. La segunda parte es reconocer lo que hacen en materia de actas de nacimiento, sin embargo con una reflexión adicional. El tema es de legislación civil de los estados. Necesitamos un acuerdo más grande de la Secretaría de Gobernación
con todas las entidades federativas por la expedición de actas de nacimiento. Y para aquellas personas, porque tenemos una cantidad excesiva de mexicanos que viven allá que no tienen actas de nacimiento, y se está haciendo un esfuerzo registral, acaba de hacerse esto en California, le digo con mucho respeto, $13 se me hace una cuota excesiva. Voy a poner un dato, la primera acta de nacimiento en Guanajuato cuesta 28 pesos, son $2. Y no es un tema de dinero, sino es un tema de acceso. Y creo que en esto hay una labor para, sobre todo ante las posibles medidas migratorias en Estados Unidos, una mejor forma de avance. Y tercero, el tema de los mexicanos en el exterior. Lo decían los embajadores, más que el voto, la importancia es la credencial. Y sé que están haciendo esfuerzos entre el INE y la Cancillería para hacer el registro correspondiente, pero estamos hablando de que urgen tiempos de respuesta. Y además dejamos nosotros como legisladores 2 omisiones. Una de ellas es que el padrón de los mexicanos en el extranjero no se actualice solamente cada 6 años, porque no van a poder votar solamente para presidente de la República, que ya lo hacían, y ahora para senadores en 2018, sino también elecciones locales. ¿Qué me duele? Por ejemplo, este año, en estados como Guerrero y Michoacán de altísima migración, los únicos que van a poder votar son los que ya tienen una credencial previamente expedida, pero que señala falsamente un domicilio en su entidad de origen, pero no es el documento actualizado. Yo quiero que quede registrado, y la senadora Guerra y el senador Hermosillo, y el senador Rufo y varios de nosotros tenemos iniciativas para que sea prácticamente la actualización cotidiana, y qué bueno que está aquí en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para que sea una actualización prácticamente permanente, que no se haga necesariamente para cada elección. Y sé que por otro lado hay reservas de personas de la Cancillería para el voto, porque consideran que va a ser delicado si hay algún incidente en algún recinto consular o en la propia embajada, pero no había más alternativas. Y creo que vamos a tener una prueba muy importante. El año próximo se eligen gobiernos locales en estados muy emblemáticos, en Puebla, en Zacatecas, en Oaxaca, etcétera, de altísima migración, y no es culpa de la Cancillería, pero no estamos preparados ni en el INE ni en la legislación para poder colaborar apropiadamente. Por lo demás, muchas felicidades. Es un honor que nos representen y lo hacen muy bien. Muchas gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks, por sus preguntas y sus reflexiones. Y antes de que nuestros ponentes puedan dar una respuesta a las inquietudes, le vamos a dar el uso de la palabra, que también la solicitó al senador Víctor Hermosillo, y se la adelante, señor senador. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, señores embajadores y cónsules. No nos queríamos perder esta situación, lo que tiene es de que no tenemos 3 personalidades de allá y ahorita pleno en la Cámara, y anda uno como puede para un lado y para otro. Nos perdimos la plática del embajador Medina Mora. Qué lástima, ¿verdad? Pero ahí yo tengo un representante que me pasa los datos, afortunadamente. Yo me voy a referir a otro aspecto, el aspecto del bloque América del Norte. Aquí están los representantes de nuestro país con los 2 países que juntos formamos el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio yo creo que es uno de los tratados más mal comprendidos en nuestro país. Hace poco en el Senado hubo una discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, y yo llegué a un momento en que les dije, bueno, el Tratado de Libre Comercio le ha hecho bien a México, una sola palabra quiero, sí o no. Y todos dijeron, pues sí, digo, el Tratado de Libre Comercio ahorita en nuestra economía está apuntalada por la economía de la exportación. Si el país está creciendo es precisamente porque la economía de la exportación está muy fuerte, y ya no nada más es en la frontera, sino ya está en el interior, en Guanajuato, en Querétaro, en todos estos lados. Nuestra integración al mundo moderno está precisamente a través de eso, del comercio, de la industria. Ya se dice aquí, industria de aeroespacio, industria automovilística, industria de médica, muy fuerte. Yo soy fronterizo, por eso se los digo. Entonces, nosotros tenemos que hacer el bloque de América del Norte. Podemos hacer la parte del mundo más poderosa,
uniendo precisamente los esfuerzos de los tres países. Unos tienen unas características y otros tienen otras. Canadá es un país, el más grande de América, pero es muy deshabitado. Estados Unidos es el país más fuerte del mundo y nosotros tenemos una gran población que aparte requiere trabajo y tenemos que buscárselo dentro de nuestras fronteras, ¿no? Como dice aquí el senador Romero Higno, nuestro cónsul en San Diego, pues es un gobernador sin fuerza, ¿verdad? Porque no tiene recursos, pero tiene más habitantes que muchos estados de nuestra república. Para mí la situación esa de cuidar nuestras relaciones son muy importantes y hay que poner mucho el ojo también qué va a pasar con Cuba, porque Cuba es un tratado con Estados Unidos y Canadá, no con nosotros, con Estados Unidos y Canadá, también por su conveniencia. Cuba va a tratar de quitarnos turistas que vienen de Canadá, que es 1,5 millones, porque les va a ofrecer lo mismo que nosotros les ofrecemos, o sea, sol, playa, música latina, ¿verdad? Cocos y ginebra, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, y ya también en Cuba se está haciendo, desde el año pasado, yo lo dije en la Cámara, un recinto para industria de exportación. Entonces, todo el mundo quiere, precisamente, de alguna manera u otra, no importa las ideologías, que su pueblo de alguna manera progrese, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar mucho esas situaciones, independientemente, ¿verdad?, y quitarnos precisamente a veces de ciertas ideologías que nos han atado por mucho tiempo. Ya lo dijeron ayer, yo no vine ayer, pero aquí estuvo varios ministros de Relaciones Exteriores. Tenemos que cuidar la relación con nuestros socios y nuestros aliados. Y nosotros tenemos que ver la manera que nuestro país progrese, y nuestro país también le falta una situación, un impulso tremendo en educación en estos países. No es posible que en Estados Unidos hay 550,000 estudiantes extranjeros y mexicanos hay menos de 20,000. Eso no puede ser. Por otro lado, los mexicanos, parece mentira, somos de los que menos hablamos inglés. El inglés es una herramienta necesaria. No es de ideologías ni nada, los libros son más baratos, las técnicas vienen en inglés, etcétera. Yo conozco gente que estudia comercio internacional y no habla inglés. Pues digo, ¿cómo puede uno conducirse, verdad, en el mundo de los negocios? Entonces tenemos que darle mucha importancia, junto con nuestros embajadores y cónsules, de que este proyecto que se ha hecho, que no se ha concretado, de 100,000 estudiantes mexicanos en Estados Unidos y en Canadá, es súper necesario. De esa manera nos vamos a conocer. A veces cuando no conoce una persona o un país, se forma otra idea de la realidad. Y esto tenemos que verlo, ¿verdad? Y sobre todo en cosas tecnológicas. Parece que la Universidad de Texas ya está abriendo un poco, pero lo que tenemos que hacer es impulsar la educación y el comercio y la industria, porque es lo que va a sacar enfrente a nuestro país. Entonces yo felicito mucho a nuestros embajadores, vean el esfuerzo que hacen, muchas veces incomprendido, digo, y por otro lado también a los cónsules, que son precisamente sus brazos derechos tanto en la Unión Americana como en Canadá para hacer su trabajo. Bienvenidos. Muchas gracias, senador Víctor Hermosillo y Celada, por sus reflexiones y sus cuestionamientos. Ahora yo tengo para concluir, solamente una pregunta para ustedes. ¿Cuáles serían los retos de la cumbre trilateral de líderes, embajador Suárez Dávila? ¿Cuáles serían exactamente los temas que debería México de poner sobre la mesa? Todos sabemos que va a ser después de las elecciones en Canadá, pero quisiéramos saber cuál es su postura al respecto. Y por su atención, muchas gracias. No sin antes pedirle a nuestros ponentes que dieran, por favor, respuesta a algunas preguntas que se hicieron llegar por escrito por parte de los asistentes y por los mismos senadores. Como ustedes saben, la cumbre de líderes de América del Norte, es decir, el presidente Peña, el presidente Obama y el primer ministro Harper, se iba a desarrollar le toca a Canadá definir la sede y el lugar y el tiempo, y estaba definido en principio para Ottawa el 23 de febrero. La prensa comentó que se difirió la reunión porque estaba haciendo mucho frío en Ottawa. No se aclaró si el frío era climático o político. El caso es que se difirió por mucho frío. Entonces, lo que se está diciendo ahorita
básicamente es que la cumbre va a ser después de las elecciones programadas ya, en principio en Canadá, para el 19 de octubre. La cumbre será después del 19 de octubre, eso es un poco lo que se está determinando. Temas, yo diría que los temas de la cumbre, pues es lo que aquí se ha comentado en los dos paneles, que la verdad han sido dos grandes paneles y aquí se han comentado todos los grandes temas. Yo diría que los grandes temas son precisamente lo que es la segunda etapa de NAFTA. Es en la práctica otro NAFTA. Ya no es comercio, son básicamente los nuevos temas, que es lo que espero que se comente bien en 20 años, es energía, en primer término. En segundo lugar es justamente innovación, educación, es el segundo gran tema. Vinculado con ese es el movimiento de personas. Son tres temas obviamente de largo plazo, pero que tiene que empezarse a trabajar ya. Y como aquí también se ha dicho, el otro gran tema va a ser crecientemente los temas regionales y los temas internacionales. La verdad, ya tuvimos, quisiera también comentar, el trabajo sigue, el hecho de que se haya diferido la reunión cumbre de febrero, eso no significa que no hay enorme actividad. Hubo una reunión extremadamente constructiva en que el anfitrión fue el secretario de Estado Kerry de Estados Unidos, con presencia del canciller Mi de México y el canciller Baird de Canadá. Fue una reunión muy constructiva en que se trabajó sobre estos temas, se sigue trabajando. Ya aquí se vio gran tema, cambió la geografía política del hemisferio, ya cambió. Cuba juega un papel muy importante como tema regional, como aquí se dijo, juega un papel muy importante el Caribe. Hay que prevenir que no haya una catástrofe grande en Haití, la infraestructura está de mírame y no me toques, si hay un temblor o una inundación o un ciclón, hay que trabajar en el Caribe, hay que trabajar, como se dijo antes, en la conectividad. Ya es un tema la conectividad del Caribe, es financiar que haya un avioncito que recorra las islas, ¿verdad? Es tan sencillo como eso, o un barquito que no lo tiene. Y la otra parte es justamente Centroamérica, efectivamente la conectividad energética es un tema de mayor, y es volver a los temas económicos que nos dieron gran prestigio. Internacionalmente, cambio climático. Yo creo que aquí lo que se dijo son los grandes temas de la agenda de los líderes cuando se reúnan, pero se seguirá trabajando de aquí entonces, no se paraliza, no es una agenda pasiva. Adelante, cónsul Sada. Palabra. Gracias. Agradezco, señor exgobernador, senador Romero Hicks, señor senador Víctor Hermosillo, sus comentarios. El tema de las actas de nacimiento es fundamental, efectivamente. La base de datos que tenemos es la que tiene el RENAPO, pero no tenemos las bases de datos de los estados. Entonces, nuestro porcentaje de eficiencia en cuanto a dar este servicio está siendo limitado. Es algo que, bueno, nosotros estamos informando a la Cancillería permanentemente para que no se empiece a generar la frustración de los connacionales que van a solicitar el acta de nacimiento y resulta que no se las podemos dar como se ofreció. Me parece que es fundamental lo que usted menciona, que se haga un convenio más amplio con los gobernadores para que sí proporcionen las bases de datos, aunque no estén totalmente validadas. Es decir, para los propuestos de nosotros lo que es importante es demostrar que son connacionales, punto. Y con eso damos un documento que lo quieren para sacar su licencia de manejo o para regularizarse vía DACA o DAPA. O sea, no tiene que ser tan estricto el escrutinio. Entonces, si en ese sentido se puede dar el siguiente paso, es fundamental. Y queda como pendiente el tema de las identidades, es decir, el otro factor, el otro requisito para poder dar un documento a nosotros es que se identifiquen como mexicanos y tienen que andar haciendo una serie de peregrinajes sus familiares en los municipios, en las ciudades más remotas para que les den un documento de que estudiaron en el kinder o que estudiaron en la primaria o la secundaria. Entonces estamos incompletos y todavía estamos limitando mucho a nuestra gente. Yo creo que este clientelismo tiene ya que eliminarse de una vez por todas para no andar trayendo a nuestra gente de arriba para abajo, porque es muy triste y muy frustrante el que no les podamos dar el documento que merece. El cobro, señor senador, no lo definimos nosotros, eso nos ordenaron
que cobramos $13 y $13 cobramos, que a los paisanos se les hace barato porque de otra manera tienen que andar pagando a una serie de gentes para que les puedan sacar un acta de nacimiento en sus lugares. El documento más caro es el que no existe y que no se puede conseguir. Y un comentario sobre el voto. Estuvieron por ahí consejeros electorales recientemente, decían hacia donde se están orientando es que nosotros en los consulados captemos la información, que de hecho ya la captamos, porque para la matrícula consular es exactamente lo mismo. Remitamos al INE, el INE emite la credencial y se la remite directamente al interesado. No tenemos nosotros que participar en este proceso, lo cual me parece que sí nos eliminaría el tener que estar involucrados directamente en el tema de las credenciales del elector. Se está afinando, no nos han dicho exactamente cómo va a ser, pero son pasos importantes, usted lo señaló muy bien. Lo que le importa es la credencial, posiblemente no tanto votar, y son dos cosas diferentes. Gracias. Muchas gracias, señor cónsul. Y quiero decirles que a nombre del Senado de la República agradecemos la presencia, las ponencias, la sapiencia del embajador Eduardo Medina Mora, del embajador Francisco Suárez Dávila, del cónsul Carlos Manuel Sada Solana y del embajador Francisco del Río. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir sus experiencias, su trabajo, y sobre todo el estar aquí acompañándonos en este foro muy importante para la vida del Senado de la República. Gracias a mis colegas senadores Víctor Hermosillo y Romero Hicks por sus reflexiones, y voy a pedir por favor al personal del Senado de la República haga entrega y pedirles a los senadores que nos acompañen para una foto, hagan entrega de unos pequeños presentes a nuestros ponentes. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo el panel La visión de los representantes diplomáticos de México en América del Norte, en el cual los presentes manifestaron cuál es su visión que se tiene de México en los países que se encuentran, así como los trabajos, las acciones y los programas que se están implementando para los mexicanos que visitan o radican en los países antes mencionados. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.